Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. La diferencia de la doctrina cristiana católica y la doctrina evangélica respecto al rapto y la resurrección final es un arma letal para muchos cristianos católicos, donde a través del miedo y del engaño lo hace renunciar y abandonar la fe, convirtiéndolo en apóstata. Por eso Jesucristo, amado, teniendo cuidado, dejó una iglesia en Mateo 28, verso 18 al 20. ¿Para qué? Con la misión de enseñar. Esta iglesia recibió la autoridad y la sabiduría para enseñar una doctrina correcta y no la errónea. Por eso, donde está Pedro, dice la palabra en Mateo capítulo 18, verso 17 al 19. Pedro, inspirado por Dios, declara una doctrina verdadera, porque fuera de la barca de Pedro es muy peligroso que se enseñe doctrina errónea. ¿Por qué? Porque el mismo San Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, que la libre interpretación de las Sagradas Escrituras es peligrosa y no está permitida para los cristianos. Porque en 2 de Pedro 3, 15 al 16 hay puntos difíciles para entender para los ignorantes y le puede llevar a su propia perdición. Bendito Dios. Por eso la doctrina que enseña la Iglesia Cristiana Católica respecto al rapto o a la asunción de los cristianos es de esta manera y no según la manera y la teología protestante. ¿Cómo enseña la teología protestante respecto al rapto? Los cristianos evangélicos serán llevados antes de la gran tribulación. Ellos no sufrirán cuando suceda la gran persecución a la iglesia según la teología protestante. Jesucristo vendrá en forma secreta para llevar a los cristianos y solamente a los evangélicos. Los católicos se quedarán para sufrir. Bendito Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esta doctrina protestante sacada de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17 es de esta manera. Y la palabra de Dios se explica a sí misma diciendo: por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Es la palabra clave que la doctrina protestante tergiversan. Claramente dice San Pablo: nosotros, los que quedamos aún vivos, no nos adelantaremos a los que murieron. Es decir, nosotros no nos vamos a adelantarnos a los que murieron. San Pablo, un tremendo cristiano, dice que él no se va a adelantar. Si en el tiempo de San Pablo viniera Jesucristo en la parucía, entonces si Pablo estuviera vivo, él no se iba a adelantar. ¿Quiénes se iban primero? Los que murieron. El siguiente versículo dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Tan claro es la palabra de Dios. Los que murieron resucitarán primero. Es decir, primero habrá la gran resurrección. Es lo que enseña la Iglesia Cristiana Católica en su credo, en la profesión de fe, el credo apostólico. En su penúltima profesión de fe, en el numeral del catecismo dice 988 el credo, culmina proclamando: creo en la resurrección de la carne, es decir, de los muertos. Primero habrá la resurrección de los muertos, luego sucederá lo que dice San Pablo: los que quedamos vivos seremos arrebatados, llevados en las nubes juntamente con el Señor. Dice el siguiente versículo: y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Esto refuta, lo destruye, lo derriba toda doctrina
teológica protestante respecto al rapto o al arrebatamiento. Primero serán la resurrección de los muertos, luego los que quedamos vivos seremos arrebatados. Y también dice en Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 51, ¿cómo serán arrebatados los que están vivos? Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Bendito sea Dios. Cuando suene la última trompeta, los muertos resucitarán primero y luego lo que nosotros quedamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, se cumple lo que enseña la Iglesia Cristiana Católica. Este cuerpo será transformado. Los que están vivos no serán llevados con el mismo cuerpo, sino que, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, el cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de la resurrección nosotros seremos transformados. Y luego este cuerpo mortal será llevado después de la resurrección. Cuando suene la última trompeta, también utiliza los hermanos protestantes Mateo 24, verso 38 al 42, donde menciona de esta manera la palabra de Dios. Como sucedió en tiempo de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día de Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaba vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Cuando regrese el Hijo del Hombre, esto la Iglesia Católica lo llama la parusía, es decir, la segunda venida. ¿Y cómo será la parusía? No será algo secreto, será algo visible. Y lo dice el siguiente versículo que utilizan los amigos protestantes para respaldar el rapto. El versículo 40 dice: en aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Bendito sea Dios. Esto habla de la venida del Señor, pero no de una venida secreta, donde un hombre o dos hombres están en el campo. De repente uno es católico y el otro evangélico. ¿Quién será llevado? Por supuesto, según la teología protestante, el católico será dejado y el protestante llevado. Amado, no habla de rapto. Aquí habla de la venida del Señor, que es la segunda venida de la parusía. ¿Y cómo será esta venida? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice la palabra claramente: Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que los traspasaron, y todos los pueblos del mundo hará duelo por él. Sí, amén. Bendito sea Dios. Cristo viene en la nube, la parusía, como lo llama la Iglesia en su teología. ¿Y cómo será esto? Todos los verán, es decir, será visible. Incluso los que lo traspasaron. Esos soldados que le clavaron a Jesucristo, que ya están muertos, esos soldados romanos, ya murieron hace miles de años. Ellos también lo verán a Jesucristo. ¿Y por qué ellos lo verán a Jesucristo? Es porque se va a cumplir lo que enseña la Iglesia Cristiana Católica. Primero habrá la gran resurrección, luego los vivos serán arrebatados, pero con un cuerpo transformado. Bendito sea Dios. Pero primero sucederá la gran resurrección y no habrá un rapto secreto. Y luego el gran sufrimiento. Esto nos lo enseña la Iglesia. Bendito sea Dios. Amado, ¿cómo vamos a resucitar? Romanos capítulo 8, verso 11, San Pablo dice de esta manera: ¿quién el que nos va a resucitar? Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Bendito sea Dios. Así como Cristo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó a Él, también a nosotros que vamos a morir. Y que muchos evangélicos pentecostales que esperaron
el rapto o el arrebatamiento, murieron. ¿Cuántos pastores que predicaban intensamente, con mucha efusión, el arrebatamiento, que será raptado, llevado, hoy está en el cementerio? No fueron raptados. ¿Y cuántos evangelios que hoy está creyendo que serán arrebatados? Morirán, se irán, lo mismo como aquellos pastores que predicaron el rapto o el arrebatamiento. También morirán. Muchos de los que creen experimentarán la muerte, bendito sea Dios. Pero amado, la Iglesia Católica enseña que habrá la gran resurrección. En San Marcos capítulo 12, en su versículo 24, Jesús enseña firmemente contra los saduceos que no creían en la resurrección, y muchos saduceos hoy que no creen en la resurrección, como los ateos y tantos otros falsos cristianos. Todos los que murieron resucitarán. Nuestro credo dice que Dios vendrá para juzgar a vivos y muertos. La Iglesia Católica enseña en su credo que habrá vivos que serán juzgados, es lo que enseña San Pablo, pero que también primero serán juzgados los muertos, pero después de la resurrección. En la palabra de Dios, Jesús enseña en San Juan en su capítulo 5, versículo 24, amado, la palabra de Dios, al 25. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Bendito Dios, el que cree en Jesucristo serán resucitados, serán llevados al cielo. Pero no solamente basta la fe, sino también dice San Juan capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bendito Dios, el que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Jesús será resucitado en el último día. Qué astuto es Satanás. El diablo, que enseña contra la doctrina cristiana católica que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no es real, es solamente un símbolo, mientras que la Biblia dice que es necesario comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, para que en el último día será resucitado. Lo que come la Eucaristía, el cuerpo de Jesús. Bendito Dios. Amado, también dice la palabra en la iglesia, en el numeral 997, que es la muerte. El catecismo enseña que la muerte es la separación del cuerpo y con el alma, y que es la resurrección. En el mismo numeral dice: la resurrección es la unión del cuerpo incorruptible con el alma inmortal. Cuando el hombre se muere, su alma, su espíritu se va ante Dios para ser juzgado. La iglesia lo llama juicio particular. Pero esta alma será juzgado con su cuerpo en el juicio final. Y en ese momento, cuando ocurra la resurrección, ese cuerpo resucitará inmortal y se volverá a unir con su alma, con su espíritu, donde va a suceder el juicio final a todas las naciones. Esto lo enseña la Iglesia Católica en su numeral 997. También San Juan 5:29 dice la palabra de Dios que todos tendrán que resucitar. Desde el verso 28 dice: no se miren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Todos los muertos, los buenos y los malos, los que asesinaron, los que fueron asesinados, los mártires, los que mataron a los santos mártires, también resucitarán. Resucitará Nerón, Hitler, Mussolini, todos los asesinos, los narcotraficantes, los santos, los pastores, los sacerdotes. Cuando yo me muera, cuando se muera el padre Luis Toro, Rafael Díaz, tantos apologistas cristianos, católicos o evangélicos, todos ellos morirán, pero volverán a la vida para ser juzgados en el juicio final. Y dice la palabra, el verso 29, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Bendito Dios, los buenos y los malos serán juzgados y resucitarán, uno para la vida eterna y otro para la condenación eterna. Sigue diciendo, amado, en la palabra de Dios, de qué manera va a resucitar el cuerpo. San Lucas, capítulo 24, verso 38 al 39, Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies,
Soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Jesús después de su resurrección tiene cuerpo y hueso. Y así nosotros vamos a resucitar con un cuerpo, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no va a morir. Si este cuerpo se va al cielo, no se va a morir más. Si se va al infierno, jamás volverá a morir. Amado, por eso prepárate. Prepara tu vida para el cielo. No te prepares para el infierno. Es muy fácil prepararse para morar eternamente en el infierno, pecando o desobedeciendo la palabra de Dios, incumpliendo los mandatos de Jesucristo. Son motivos para que uno se condene a sí mismo sin aceptar la palabra de Jesús y a Jesús. Pero si tú aceptas a Jesús y cambia tu vida, si te arrepientes y abandonas el pecado, te espera el cielo y un cielo eterno, bendito Dios. Amado, también la iglesia cristiana evangélica enseña que los cristianos serán arrebatados para no sufrir. En cambio, la iglesia católica enseña en su catecismo, amado, en el numeral 675, la gran tribulación y el anticristo será antes del advenimiento. O sea que la gran tribulación sucederá antes de la venida de Jesús, porque se van a atribular a los cristianos. El anticristo, dice este numeral en el catecismo, se va a manifestar antes del advenimiento. El advenimiento significa la venida de Jesús, la segunda venida, la parusía. Y el anticristo se manifiesta. Y la gran tribulación, según el catecismo, es antes de la venida de Jesús. Bendito sea Dios. Amado, por eso debemos escuchar la voz de la iglesia, donde está la verdadera doctrina, donde no hay error, donde no va a haber confusión. Sí habrá arrebatamiento, pero no va a ser en secreto. Será visible, audible, como enseña la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, amado, y comparta este video. Bendiciones.